Muy bien, hola, muy buenas tardes a todos. Soy Juan Pedro Zamora, soy director comercial de IPO Digital Loans. Muchísimas gracias por acudir a este webinario que, bueno, es el primero que damos en la corta historia de IPO. Como sabéis, pues una fintech, es una empresa tecnológica, fundamentalmente con un sesgo muy claro tecnológico, dedicada a la intermediación hipotecaria. Fundamentalmente, como sabéis, a lo que nos dedicamos es a, función de las necesidades de nuestro cliente, plantearle, si es posible, la mejor operación hipotecaria posible desde el lado de la intermediación, ¿vale? Esto es muy importante porque últimamente llegan a nosotros muchos clientes pensando que nosotros damos hipotecas. IPO no da hipotecas. IPO intenta eh, hacer que el proceso hipotecario sea más simple, más sencillo, un proceso que ya de por sí es un proceso estresante y que es un proceso complicado, sobre todo a raíz de la nueva ley hipotecaria. Intentamos hacerlo más simple, ¿no? Primero, haciendo que solamente con un planteamiento, una vez de la operación, se pueda plantear esa operación a una multitud de entidades financieras y no tener que ir entidad financiera por entidad financiera repitiendo siempre bueno, pues la misma operación. Y en segundo lugar, seleccionando con esa entidad, con las entidades financieras y sobre todo de la mano del cliente, cuál es bueno, pues la oferta hipotecaria que más se adapta a su perfil. Eh, una oferta hipotecaria que depende de muchos factores, en el que la mayor parte de las veces nos fijamos en el precio, pero que, como veremos, no es el único elemento importante a la hora de determinar, bueno, pues de sacar adelante una operación hipotecaria, ¿vale? Nosotros intentamos, como digo, adaptar esa operación hipotecaria a los requerimientos del cliente y a los requerimientos del banco. Por eso sí digo, y es muy importante que esto quede muy claro, que no existen dos operaciones hipotecarias iguales. Al final, cuando estamos hablando de la compra de una casa, de una hipoteca, es decir, de la concesión de un crédito más o menos importante en cuanto a cantidad, con la garantía real de una vivienda, eh, entran en juego multitud de factores, porque al final quien decide la concesión o no del riesgo son, en la mayor parte de los casos, seres humanos que están eh, guiados por una serie de criterios de riesgos de la entidad y que valoran muchos aspectos colaterales a la propia operación, que no son solamente datos económicos, que no son solamente datos de endeudamiento, sino fundamentalmente valoran en global si ese cliente que pide ese riesgo es, en primer lugar, rentable la operación para la entidad. En segundo lugar, ese cliente va a ser rentable a largo plazo para la entidad, ¿no? Por eso muchas veces, ante situaciones económicas iguales, nos encontramos con sanciones distintas. Hay veces que un cliente con una operación en principio difícil, la aprobación sale, y otro cliente con una operación en principio fácil, la operación no sale porque, insisto, detrás de la concesión de una hipoteca existe un factor humano y un criterio de riesgos, ¿vale? No son las entidades financieras de momento, aunque lo serán, máquinas sin sentimientos que deciden en función de unos criterios objetivos que además en la concesión de una hipoteca no existen, como veremos, bueno, pues que deciden la concesión de un riesgo económico de manera, bueno, pues indiscriminada, ¿no? Lo primero que quiero hablar es para que conozcáis cuál es el proceso de financiación hipotecaria, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debéis de tener en cuenta a la hora de empezar
a buscar una hipoteca, ya sea vosotros solos o de la mano de un profesional. En primer lugar, em, lógicamente hay que buscar la entidad financiera. En España hay más de 30 entidades financieras, entre bancos a nivel nacional, cajas, entidades financieras de crédito. Cada uno de ellos tiene un criterio de riesgo distinto. Es decir, hay entidades financieras que solamente dan un porcentaje de financiación del 80% del valor de la vivienda. Hay entidades financieras que incluso en determinados casos buscan el 90%. Hay entidades financieras que en casos excepcionales incluso están dando el 100%. Hay entidades financieras que dan mejores requisitos en función de qué profesión o en función de qué ingresos comunidad familiar tengamos, ¿no? Es muy importante, por tanto, conocer las entidades financieras, porque de lo que no se trata tampoco es de aplicar indiscriminadamente a entidades financieras para conseguir una financiación cuando sabes que a lo mejor esa operación no es del agrado de la entidad financiera a la que acudes, ¿no? Eso es muy importante y para eso es bueno tener un profesional. Es importante mm, conocer los criterios de riesgo de esas entidades y saber cómo, entre comillas, convencerlas, cómo atacarlas, ¿vale? Porque muchas veces el primer contacto que tenemos con una sucursal o que vosotros tenéis con una sucursal a la hora de pedir una hipoteca suele ser un contacto difícil porque, bueno, primero el gestor evidentemente hace su trabajo de pediros toda la documentación necesaria y todos los riesgos e intentar conocer vuestra situación económica de manera muy profunda y suele ser a veces muy violento, ¿no? Entonces, para evitar esto y poder hacer una buena gestión de nuestro tiempo y una buena gestión de la operación, es importante conocer a dónde hay que ir, ¿vale? Evidentemente hay tantas entidades financieras en España que si no os dedicaseis a esto, pues es muy difícil que conozcáis los criterios de riesgo, incluso para mí y para mi equipo. Estos criterios de riesgos cambian eh, habitualmente, aproximadamente cambian cada mes, como mínimo cada trimestre, y por tanto tenemos que estar en constante actualización. Tanto pedir una hipoteca en el mes de septiembre de 2021 eh, tiene unos requisitos y el que la pida en diciembre tendrá otros, seguramente no muy distintos, pero seguramente cambiarán cosas. No, insisto, por eso digo que no existen dos hipotecas iguales, ¿vale? Por lo tanto, una vez que hemos encontrado la entidad financiera, lógicamente todo esto viene porque queramos comprarnos una casa o tengamos una casa ya que vayamos a comprar, o bien sea primera vivienda, una segunda vivienda, una autopromoción o una subrogación que queramos cambiar de hipoteca. En segundo lugar, tenemos la posibilidad, tenemos que presentar la documentación acreditativa, ¿vale? Esa documentación que nos permita obtener un riesgo y demostrarle al banco que somos fiables, es decir, que el riesgo, que el dinero que nos va a otorgar, ¿vale? Va a ser devuelto en el plazo dado, ¿vale? Porque hay una cosa que no conocéis o normalmente eh, no conocemos cuando pedimos una hipoteca, es el riesgo que corre la entidad financiera dando el dinero, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cuando damos una hipoteca de 100.000 euros, el banco tiene que provisionar ante el Banco de España, es decir, garantizar ante el Banco de España no los 100.000 euros que os deja, sino 200.000 euros. Es decir, tiene que inmovilizar de su balance el de la cantidad que os presta. Con lo cual el banco tiene que estar muy seguro de que ese capital que os va a prestar va a ser devuelto en tiempo y forma, porque de no devolvérsele ese capital saldrá fuera de balance y se perderá, porque responderá. Igual que vosotros respondéis con vuestra casa, ellos responden con ese capital. Por tanto, es muy importante, los bancos tienen que tener muy claro el riesgo que hay. Y aquí es donde nos vemos ante muchas veces problemas con las operaciones, ¿vale? Porque, en primer lugar, cada entidad financiera tiene sus propios, vuelvo a decir lo mismo, sus propios requisitos y presenta cada una de ellas tiene sus propios requerimientos, ¿vale? Y en segundo lugar, porque muchas veces no sabemos explicar bien nuestra propia situación. Muchas veces creemos que estamos explicando bien nuestra situación patrimonial,
realmente no la conocemos bien o realmente no conocemos bien si esa situación patrimonial es lo suficientemente buena como para iniciar el proceso de búsqueda de una vivienda. ¿Vale? Es muy importante, por tanto, antes de iniciar este proceso de presentar documentación, saber si somos candidatos a que nos den financiación, y eso lo veremos ahora. ¿Vale? Una vez que presentamos esa documentación y evidentemente nos aprueban el riesgo, ¿vale? Viene la parte de la garantía. Una hipoteca es una concesión de una financiación contra una garantía, ¿vale? Contra una vivienda. La vivienda tiene que tener un precio determinado. Es decir, yo no puedo pedir un préstamo de 100.000 euros si la vivienda tiene un valor de mercado de 30.000 euros. ¿Vale? Esto hace años sí se hacía. ¿Vale? Si dabas una hipoteca y te daban dinero para la casa, el coche, la boda, eh, un viaje, vacaciones, lo que quisieras. ¿Vale? La nueva ley de crédito y evidentemente la crisis inmobiliaria que se produjo desde 2007 a 2012, bueno, pues hizo que se endureciesen los criterios, ¿vale? Y se endureciesen los criterios, ojo, tanto con el banco como las tasadoras, porque el problema que hubo en esa época no era solamente la concesión indiscriminada de créditos, sino también la sobrevaloración de los activos financieros a la hora de dar créditos. Es decir, había créditos, casas que tenían realmente un valor 2 y 3, un 50, un 60% por debajo del valor real que se estaba prestando, con lo cual iban, bueno, sobretasadas, iban con una sobrefinanciación muy grande que hacía imposible recuperar, en el caso de ejecución, la eh, cantidad invertida, ¿no? Ahora se es muy estricto con estas tasaciones. Estas tasaciones tienen que tener una antigüedad mínima de 6 meses, es decir, no puedo presentar una tasación en 2021 que haya hecho en el año 2019. Y los bancos dan como máximo un 80% del valor de tasación de la vivienda, ¿vale? Por tanto, no nos vale comprarnos una casa por 180.000 euros y que tenga una tasación de 180.000 euros, ¿vale? En el caso de que eso ocurra, nos darán el 80% de 180.000 euros, ¿vale? Es muy importante, por tanto, que la tasación sea una tasación acorde a lo que necesitamos para que esa tasación nos pueda ayudar a conseguir la financiación. Desde luego, si esa pata sobre la que se sostiene la financiación hipotecaria, yo diría que son dos patas fundamentalmente, que una es la solvencia financiera, la solvencia de la unidad familiar, y otra es el valor de la garantía. Si esa pata no responde a los criterios necesitados, ni Hipo como broker, ni, ni nadie va a poder ayudaros a conseguir la financiación que necesitáis. Como veis, aquí viene también la comprobación registral, ¿vale? La comprobación registral implica que la casa esté libre de cargas, y de cargas de todo tipo, es decir, no solamente que la casa no esté sujeta a ninguna carga financiera, sino también a cargas y gravámenes personales, como puede estar sujeta a una herencia, puede estar sujeta a un derecho de usufructo. Es decir, es muy importante que la vivienda esté libre de cargas y que además, cuidado, porque esto me está llegando mucho con nuestros clientes, que tienen operaciones a veces muy difíciles, es que la vivienda sea apta para la vida. En estos últimos años, con las viviendas del Sareb, muchos de vosotros hacéis inversiones hipotecarias con el fin de invertir, y, pero a la hora de tasar, muchas de esas viviendas que compramos, bueno, pues están por reformar, tienen muchos problemas estructurales, fruto de la ocupación o fruto, bueno, pues simplemente del abandono, y hace que, por mucho que el riesgo financiero esté aprobado, la habitabilidad de la vivienda no lo esté y por tanto no es una garantía válida. Bien, una vez que hemos pasado estos 3 criterios, de los que luego hablaremos, pasaríamos a el punto realmente revolucionario, por así decirlo, importante que ha introducido la nueva ley hipotecaria, que es la información precontractual. Antes, cuando pedíamos una hipoteca, se nos exigía o se nos decía que podíamos ir a firmar a los 2 días, es decir, me aprobabas el riesgo y te decían, bueno, pues mira, hay fecha de notario mañana, si quieres vas, firmas y acabas con esto, ¿no?
bueno, no era así tan rápido, pero sí a lo mejor pasaban 3 o 4 días entre que se hacían las provisiones de fondos y gestoría trabajaba con los datos. Se podía firmar, yo en mi experiencia en banca podía firmar en 72 horas, 96 desde la aprobación del riesgo, ¿no? La ley de crédito hipotecario considera, y esto es muy opinable, que el deudor hipotecario tiene que tener un tiempo de reflexión para entender bien lo que firma. Entender bien tanto el tipo de interés al que va a firmar como las condiciones hipotecarias, que no solamente son el tipo de interés, sino las vinculaciones, sino las condiciones de amortización y, no menos importante, la responsabilidad hipotecaria. Por eso hay una información precontractual, que es una FEIN, ¿vale? Como luego veremos, que lo que hace es resumir las condiciones que el banco nos da por escrito. Son condiciones vinculantes para el banco. Quiere decir que una vez firmada y emitida esa FEIN, el banco no puede alterarlas durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale? El cliente tiene que aceptar esto y, como luego veremos, hacer 2 visitas notariales. Una que sirve para que el notario explique de nuevo al cliente el riesgo que va a asumir y lo que supone en pago de intereses y en responsabilidad hipotecaria. Y 2, la firma de la hipoteca, que es la firma de la escritura hipotecaria. Por tanto, como veis, es un proceso, estos 5 pasos, no es un proceso rápido. De hecho, la media de concesión de una hipoteca en España, en cuanto a días, las entidades financieras la están marcando en 45 días. Y es un proceso tedioso y que en cualquiera de estos momentos se puede frenar. Es decir, en estos momentos muchas veces, en vez de hacerse en 45 días, a lo mejor se hacen 60 o en 70 días, pues porque o bien no se ha presentado bien toda la documentación, o bien el banco tiene dudas a la hora de interpretar esa documentación, lo cual a nosotros nos pasa mucho, o bien la tasación no responde a lo que necesitamos a la hora de poder comprar, o bien el cliente tiene una duda a la hora de la información precontractual, por ejemplo, con las vinculaciones. Bien, es un periodo que en el mejor de los casos las entidades financieras están haciendo en 45 días. ¿Vale? El reto de HIPO es que todo este proceso, y para eso necesitamos 3 patas, una sois vosotros, otra somos nosotros y otras son los bancos, es que este proceso intente bajar de los 35 días, ¿no? Ese es nuestro objetivo y ha habido muy pocas ocasiones en las que lo hemos logrado. Como digo, la media que estamos utilizando ahora mismo es de 45 días, 45 largos días para el cliente que bueno, pues entra en un periodo de nervios, en un periodo de ansiedad, que muchas veces, desde nuestro punto de vista, es perjudicial para él, ¿vale? Porque como sigo diciendo, y esto es una operación financiera, nadie puede garantizar nada en finanzas, en un mercado financiero. No puedo garantizarle a ningún cliente, y así se lo digo siempre, que nosotros podamos ayudarle 100% o que le garanticemos 100% que va a conseguir la financiación, porque es una decisión de la entidad financiera, pero sí lo que podemos ayudarle es a enfocar bien ese camino y con rapidez y agilidad, que creo que es muy importante tanto para el cliente como para la entidad financiera para demostrar la solvencia del cliente. ¿Vale? Evidentemente, y aquí necesitaré me gustaría que, bueno, pues me preguntaseis dudas que puedan surgir. He puesto 5 casuísticas, ¿vale? Para comprar una vivienda, ¿vale? O las más habituales que nos llegan, pues evidentemente la compra de nuestra primera vivienda, nuestra vivienda habitual, la compra de una segunda vivienda, ya sea vacacional o para inversión, fundamentalmente vacacional. La tercera es el cambio, lo que se llama en el sector bancario el robo de hipoteca, es decir, el mejorar las condiciones bancarias. ¿Vale? Esto es muy importante porque yo siempre digo a mis clientes que deben entender la hipoteca como un producto financiero, por tanto que está sujeto a cambio de condiciones, y que ese cambio de condiciones hay que aprovecharlas. Es decir, no es lo mismo las hipotecas que se firmaron en el año 2014, donde los tipos de interés estaban
se estaban fijando hipotecas a tipo fijo al 4,5%. Aquel ya, no sé si alguno de vosotros lo habéis firmado, pero aquel de vosotros que firmáis una hipoteca en 2014 a tipo fijo lo estaba fijando en torno al 3,5%, que hoy, 2021, donde se están dando hipotecas a tipo fijo, evidentemente tipo TIN, tasa interna nominal, no TAE, pero con una tasa interna nominal del 0,64% en algunos bancos como Santander o BBVA, ¿no? Evidentemente, si tienes una situación patrimonial y sabes interpretarla, tienes que aprovecharte de esa situación para bajar tu cuota de endeudamiento, ¿vale? Las subrogaciones son muy importantes, pero también son bastante complicadas porque el cliente no suele entender los gastos que conlleva, la responsabilidad que tiene y el proceso es incluso más largo, ¿vale? Autopromoción e inversión, que como digo es algo bastante solicitado, ¿vale? No sé, antes de esto, si queréis que haga un especial inciso en alguna de ellas o que empiece por alguna de ellas. Vosotros me diréis. Sí, nos preguntan si conseguimos el 100% de financiación en autopromociones y también por primera vivienda han preguntado. Vuelvo a decir. Casos de inversión. O sea que... ¿Me dices 100% en autopromoción y 100% en primera vivienda? ¿Algo más? A ver, también están poniendo, en el caso lo hago para inversión con el mayor apalancamiento posible. Bueno, primero, el mayor tema del 100% de financiación. La ley de crédito hipotecario de 2019 lo dejó muy claro. Busca garantizar que el cliente que accede a una financiación de este tipo tenga cierta capacidad de ahorro y recursos propios. Por tanto, las directrices del Banco de España a este respecto son muy claras. Y si bien no prohíbe dar un 100% de financiación, no es su principal recomendación. Por tanto, los casos en los que se puede obtener un 100% de financiación hipotecaria son casos muy tasados, ¿vale? Y hablamos fundamentalmente de dos casos, fundamentalmente. El primero es en el caso de que tengamos avales o garantías. Si tenemos un avalista que responda solidariamente, si queréis luego podemos hablar de la figura del avalista, que responda solidariamente de nuestra deuda, o bien si tenemos una garantía fundamentalmente inmobiliaria, aunque también en determinados casos puede ser liquidez, que responda de la deuda que tenemos, es posible, en función de otra serie de variables, fundamentalmente los rendimientos del trabajo y el porcentaje de endeudamiento, como ahora veremos, es posible que a determinados perfiles, en determinadas ocasiones, se les pueda dar un 100%. De manera general, solamente se está consiguiendo esto para el caso de funcionarios del Estado. Funcionarios del Estado, funcionarios de carrera, funcionarios que tienen, por tanto, la carta de nombramiento oficial, sí se les está dando, y no en todas las entidades, el 100%. ¿Vale? Perfiles VIP, que normalmente suelen ser aquellos en los que los dos miembros de la unidad familiar o los dos titulares tienen ingresos o rendimientos del trabajo por encima de los 3.000 euros y aportan la operación con garantías y la vivienda tiene un loan to value muy bajo, es decir, el precio que voy a comprar con respecto a su valor de mercado es muy bajo, también puede ocurrir, ¿vale? Pero no es lo normal, ¿vale? Lo máximo que vamos a poder luchar en una situación normal va a ser el 90% del valor de compra-venta, ¿vale? Insisto, no quiere decir que no se pueda conseguir el 100%, lo que quiere decir es que hay que analizar caso por caso y que en la mayoría de las ocasiones no se concede al 100%. No porque no cumpláis criterios de riesgo, porque lógicamente a quien le conceden 100.000, pues le van a conceder 110.000. Al final la cuota no varía demasiado, ¿no? Sino porque el legislador lo que quiere es garantizar que el deudor hipotecario tenga fondos propios a la hora de poder
acceder a la vivienda. Y si no demuestra cierta capacidad de ahorro, ¿vale? Se presupone que en cuanto haya, como luego veremos, un periodo de estrés en los tipos de interés o una situación macroeconómica distinta, puede tener los problemas que hubo en este país y en el resto de Europa y en el resto del mundo, diría yo, en los últimos, en esos 5 años de 2007 a 2012. En cuanto a autopromoción, pues hay bancos que sí que dan el 100% en autopromoción, el 100% siempre que en la tasación que hagamos, la tasación futura, si lo logramos demostrar con una tasación futura, hay que deciros que nosotros estamos trabajando con varias tasadoras, TINSA, Tevalor, Global Tasaciones, Salia Tasaciones, próximamente vamos a trabajar con Tecnitasa, es decir, prácticamente las dos tasadoras más importantes de España trabajan con nosotros. Sí que hacemos un estudio de qué tasadoras tasan mejor unas cosas u otras, ¿no? Hay que hacer una buena tasación a futuro y si esa tasación a futuro garantiza un valor razonable de la vivienda, es decir, que yo voy a hacer un presupuesto de obra y ese presupuesto de obra para mi casa son 150.000 euros y una vez que haya hecho la obra, el valor de mi casa van a ser 200.000 con esa previsión a futuro. Existen entidades, por ejemplo Santander, que sí que nos están dando el 100%. En cuanto a inversión, aquí hay que distinguir fundamentalmente dos tipos, ¿vale? Aquellas viviendas no provenientes de Sareb y viviendas provenientes de Sareb. Sareb, como sabéis, es el banco malo, es la entidad financiera que aglutinó todas aquellas viviendas provenientes de entidades financieras que el Estado cogió pues, para, precisamente como decía anteriormente, eliminar la deuda y las restricciones en el balance que pesaban en ellas al ser ejecutadas, ¿no? En las viviendas que no son de Sareb, salvo que presenten una garantía muy fuerte, es decir, volvemos a lo mismo, una doble garantía, un aval, la inversión que se está realizando o la financiación que nos pueden dar es entre el 70 y el 80%, más el 70 que el 80%. Sin embargo, las viviendas de Sareb nos pueden dar incluso el 100% más gastos, nos pueden dar la financiación completa. ¿Y esto es por qué? Porque este banco, esta institución pública, lo que quiere es quitar esos inmuebles de su balance. Nosotros tenemos un servicio en IPO que hace esto, busca en función de un criterio inversor la mejor vivienda en función de un criterio de tasa de rendimiento, es decir, el beneficio que quiere obtener el cliente con la inversión, busca esa vivienda y consigue la hipoteca para apalancarse, ¿vale? Solamente en el caso de viviendas del Sareb nos van a dar el 100% o solamente en el caso de que las viviendas objeto de inversión cuenten con una garantía fuerte, ¿vale? Pero insisto, estamos viendo constantemente brokers, intermediarios de crédito que hablan de que te dan el 100% más gastos. No es lo más habitual, ¿vale? Aún así, considero que el luchar y el plantear una operación y el obtener una operación al 90%, lo cual es bastante difícil que vosotros solos podáis intentar conseguir por los requisitos y bueno, pues, el razonamiento que hay que hacer ante los distintos departamentos de riesgos para conseguir incluso el 90%, pero que ya conseguir un 90% me parece una financiación adecuada, que permite evaluar si la persona que va a comprar la casa realmente tiene la capacidad y solvencia necesaria pues, para aportar un 20% de los gastos de una vivienda que pues, te puede costar en España. La vivienda media está en torno a 150.000 euros. Lo que se está pidiendo a un deudor hipotecario es que tenga aproximadamente unos 30.000 euros que aportar, ¿no? Pero insisto, que la hipoteca es un mundo. Yo tengo una nómina de 10.000 euros al mes y mi mujer otra nómina de otros 10.000 euros al mes. Tengo posiciones en fondos de inversión, planes de pensiones y quiero ir a por el 100%. Es posible que se estudie. Yo gano 1.200 euros, soy temporal y además pago 300 euros en préstamos personales. Es imposible obtener el 100%, ni por mí ni por nadie. No sé si a este respecto, Cristina, hay más preguntas. Sí, nos preguntan también si se recomienda más hacer una subrogación o una cancelación. Muy buena pregunta. Pues depende mucho, porque para esto
fundamentalmente lo que hay que hacer en primer lugar es un estudio del impacto fiscal que tiene hacer una cancelación hipotecaria o no, ¿no? Hay muchas hipotecas que, por ejemplo, se benefician de la deducción por vivienda habitual que se aprobó de nuevo en el año 2010 y que, por tanto, si se cancelasen para crear una nueva hipoteca, perderían esa deducción y ese beneficio fiscal, ¿no? También hay que estudiar las comisiones. Hay momentos en los que una cancelación hipotecaria puede tener una comisión de cancelación del 1% y una subrogación hipotecaria, si la haces bien, es el propio banco el que corre con los gastos. Hay momentos también en el que hay que ver el impuesto de transmisiones patrimoniales, esto de jurídicos documentados, ¿vale? Y determinar hasta qué punto nos interesa volver a ser sujetos pasivos de este impuesto o no. No hay una respuesta única, ¿no? Y hay que ver también las condiciones que nos ofrecen en precio, ¿no? Normalmente suele ser más rentable en función de la finalidad, ¿no? Porque también si quieres hacer una ampliación de crédito, tú cancelas tu hipoteca, pero lo que quieres es en otra entidad conseguir una hipoteca con más capital para X razones, un proyecto personal, en fin, esto se hace mucho, siempre que evidentemente, insisto, para las cancelaciones con esta finalidad, como os podríamos informar, se requiere un 80%, el haber amortizado un 20% del valor de la hipoteca, ¿no? Del capital vivo prestado, ¿no? Hay veces que la cancelación hipotecaria es rentable para las ampliaciones, cancelación más ampliación. Hay veces que la subrogación hipotecaria es mejor porque te ahorras gastos si tú lo único que quieres es mejorar la tasa interna nominal, el TIN o la TAE, ¿no? Hay que estudiar caso por caso y sobre todo lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Ahorrar, mejorar condiciones hipotecarias en general, mejorar precio. No hay una condición no hay una respuesta única. En este mundo, en el mundo de las hipotecas, como el mundo financiero general, no existe una única solución. Es importante estudiar caso por caso y negociar caso por caso con las entidades bancarias. Juanpa, nos preguntan también si existe la posibilidad de unificar 3 o 4 hipotecas en una, mejorando las condiciones en esta última. Bueno, caso por caso. Es que depende de la unificación de esas 4 hipotecas. Es decir, habría que ver en primer lugar el porcentaje que se ha amortizado de cada una de ellas. Si todas ellas han amortizado ya más de un 20% de su capital pendiente hipotecado y además el valor de mercado de estas viviendas es un valor lo suficientemente alto y esa reunificación es solamente una reunificación, no es una reunificación más una ampliación que se quiera obtener más liquidez pues para eliminar deudas, es posible que se pueda hacer. Pero no es una operación fácil, requieres 4 tasaciones, loan to values distintos, tendríamos que ver si esas hipotecas están en la misma entidad o no. Y además tiene pinta de ser una operación costosa desde el punto de vista fiscal y también desde el punto de vista registral e hipotecario, ¿no? Poder hacerse se puede hacer, pero yo os recomiendo primero hacer un estudio del impacto que eso supone y sobre todo si el ahorro que se consigue va a ser un ahorro decisivo, ¿no? Esto hay que verlo en cada momento. Pregunta con relación a esto, que entonces no se recomendaría como método de ahorro. ¿Que no se recomendaría? No lo entiendo. Sí, el unificar las hipotecas. Es que unificar un apalancamiento financiero depende de lo que signifique para nuestra planificación financiera a nivel global. Tendríamos que ver si la reunificación hipotecaria reduce decisivamente nuestra tasa de esfuerzo. Lo más, hay que valorar si esa vivienda, las 4 hipotecas, claro, una será a lo mejor primera vivienda y las otras serán viviendas de inversión o no. Es decir,
hay que ver lo que supone de impacto la reunificación y el que tiene, no podría decirlo, ¿no? Pero también decir que las reunificaciones de deuda en general no son muy bien vistas por las entidades financieras. Muy pocas entidades financieras, contaría con menos de 3 de una mano, se plantean hacer esto. Y desde luego las entidades financieras grandes no lo hacen. Entonces, cuando vas a hacer una reunificación hipotecaria de este estilo, ya sabes que vas a trabajar con una entidad que te va a meter un precio, una tasa interna nominal muy alta, o mucho más alta que en una situación normal, ¿no? Yo personalmente, insisto, no puedo dar una respuesta clara. ¿Recomendado o no recomendado? Es que hay que ver la situación personal del deudor hipotecario. Vale, entendido. También hay una pregunta sobre segunda vivienda, que cuál sería el máximo que se podría financiar normalmente. Segunda vivienda sin garantía, sin otra garantía, estaríamos pudiendo llegar, nosotros en NIPO hemos sacado operaciones al 80% del valor de compraventa y del valor de tasación, ¿vale? Si a esa operación se le añade una garantía, bien sea garantía personal o bien garantía inmobiliaria, en algunos casos hemos podido llegar a incluso el 100%, ¿vale? Pero si no queremos optar a una garantía, a una doble garantía, lo cual haremos un seminario sobre esto y hablaremos de los pros y los contras de presentar una doble garantía, lo máximo que nos van a dar va a ser el 80%. ¿Alguna más? Por ahora no. Bueno, pues bien. Bien, insisto, por tanto, lo importante de esto es estudiar caso por caso. Nosotros ya sabéis que todos vosotros pues, podéis acceder a un estudio gratuito por nuestra parte para valorar antes de plantear la operación a las entidades financieras si tiene sentido o no lo que queréis, ¿no? ¿Es un buen momento para hipotecarse? Evidentemente sí que lo es. Es un buen momento para hipotecarse porque estamos ante una casuística de tipos de interés, un momento de tipos de interés no visto en los últimos 50 años. Evidentemente desde la creación del euro y mucho antes, ¿no? Estamos en un momento en el que los precios crecen a una media del 3% y a nosotros el banco nos está permitiendo endeudarnos a unos tipos en función de qué situación del 1, del 1,5%, ¿no? 2%. Es un muy buen momento para hipotecarse. ¿Están dando los bancos hipotecas? Pues volvemos a lo que hemos dicho anteriormente en el primer punto de nuestra presentación. Hay entidades financieras que sí que están en ese momento en el que quieren captar hipotecas y hay entidades financieras que no es que no las den, pero no es su principal objetivo en este momento, no es su target dar hipotecas. ¿Qué entidades están dando en este momento hipotecas? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero si bien, por ejemplo, Santander ahora mismo está muy activo en la comercialización de hipotecas, lo está menos Banca March o lo está menos Caixa, ¿no? Entonces, también hay que contar con eso a la hora de presentar una operación especialmente complicada, ¿no? Saber a quién presentársela y sobre todo saber cuándo presentarla, porque una vez que presentas una operación determinada de riesgos de un banco y ese banco te dice que no, volver a presentar la operación ya es prácticamente imposible, ¿no? Por tanto, yo recomiendo mucho poder organizar bien ese esquema, ese expediente hipotecario que podamos presentar para convencer, insisto, al departamento de riesgos de una entidad financiera de que somos solventes hipotecariamente, ¿no? Bien. Aquí hemos hecho un estudio de las mejores hipotecas que a septiembre de 2021 estamos sacando, ¿no? Se están sacando las entidades financieras, ¿vale? Ordenadas, bueno, pues por distintas entidades. Insisto en lo mismo, estas entidades analizan también, estos tipos son tipos de referencia, que pueden ser, esos incluso pueden ser más bajos en función del perfil del cliente, ¿vale? Como veis, tenemos hipotecas a tipo fijo cuya TAE y cuyas vinculaciones no son para nada abusivas. Estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos la hipoteca fija de Openbank a un TAE a 25 años del 1,64 con una TIN del 1,45 y solamente con la vinculación de la nómina y el seguro de hogar. El seguro de hogar es obligatorio. Vamos a tener que tener un seguro de hogar sí o sí, ¿no? Y la nómina
pues evidentemente en algún banco tenemos que tenerla, ¿no? Y es que al final, con estos tipos tan bajos de interés, los bancos donde realmente están obteniendo margen es en que nos vinculemos con este tipo de productos, fundamentalmente con la nómina, ¿no? Ahí veis como, por ejemplo, en precios fijos, en TAE a 25 años, pues prácticamente nos estamos moviendo en los precios entre el 1,60 en cuanto a TAE, entre el 1,60 y el 2% en entidades medianas, como es el caso de Targobank, que en su última modificación nos ha generado una TAE a 25 años de un 86%, o Kutxabank en un 93%, ¿vale? Sí que es cierto que las hipotecas de Kutxabank, aquí en esta TAE tiene a 25 años por unos 60, nosotros hemos llegado a sacar operaciones en Kutxabank al 0,80 de tipo TIN, pero a diferencia del apartado de vinculaciones, lo cual es muy importante porque estas vinculaciones, además, la TAE es un poco engañosa porque, como veis en todos los productos que estamos viendo hipotecarios, en todos en la mayoría de ellos nos ponen seguro de vida, ¿no? En el seguro de vida la prima va aumentando a la vez que te vamos cumpliendo edad, por tanto la TAE de la operación va cambiando, ¿no? Kutxabank es un banco que tiene muchas vinculaciones, mucho más altas que otros bancos, como puede ser el caso, en el caso de Openbank, ¿no? Hay que elegir la entidad financiera en función de la solvencia patrimonial que tengamos. Entonces, a lo mejor nos interesa más ir a Kutxabank porque Kutxabank abre más la mano para perfiles, por ejemplo, por debajo de 2.000 euros de salario de rendimientos mensuales del trabajo, que Openbank, que estas condiciones las da para rendimientos del trabajo, bueno, pues por encima de 2.000 euros. Hay que ver cuál es el target de cliente que está buscando el banco. Y esto, insisto, cambia mensualmente, no es algo que nosotros podamos decidir. Y es lo bueno que tiene nuestra máquina, ¿no? Nuestro sistema. Que nuestro sistema aprende, nuestro sistema automáticamente te elige, actualiza los mejores productos que tienen las entidades financieras y elige en función de tu scoring, de tu perfil de riesgo, del que luego si queréis podemos hablar, cuál es la más adecuada en función de lo que necesitas y de tu situación, ¿no? Esto es lo bueno que tiene Hipo, ¿vale? Aquí veis Bankinter, también estamos en tipos de hipoteca tipo fijo, lógicamente, donde estamos en una TAE al 1,99. Como veis hay una TIN al 1,35, es una muy buena operación, y tenemos a BBVA que nos puede dar una TAE al 1,30 sin vinculaciones. Ojo, esta es una de las mejores hipotecas que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? E insisto, no se dan a todos los perfiles y hay que analizar una por una, ¿vale? Evo, una entidad con la que trabajamos mucho y muy habitualmente, ¿vale? Bueno, pues es una de las entidades más competitivas del mercado, nos está ofreciendo una TIN al 1,29, una TAE del 1,60, fijaos la diferencia entre la TAE del 1,60 de Evo Banco y la TAE del 2,35 de la banca, ¿vale? No quiere decir que la hipoteca de la banca sea mala, lo que quiere decir es que esa hipoteca va a un perfil determinado de riesgo y la hipoteca de Evo Banco va a otro perfil determinado de riesgo, ¿vale? O tenemos la hipoteca fija Santander, que nos llega a una TIN a 25 años del 1,55. Tienen muchas vinculaciones, pero sí que os puedo decir, trabajo muy habitualmente con Santander, que en buenos perfiles, en perfiles a partir de 2.000 euros, estamos llegando a una TIN por debajo del 0,9%. Hemos llegado a firmar operaciones con nómina, seguro y seguro de vida y seguro de hogar al 0,64, ¿no? Muy buenas operaciones. Hipotecas variables, que desde mi punto de vista son las mejores en este momento, porque como luego veremos, los tipos de interés es bastante probable que sigan bajos durante bastante tiempo. Es decir, el Euribor, que es el principal índice de referencia de las hipotecas, como sabéis, lleva más de 2 años en negativo. No quiere decir que vaya a estar eternamente negativo, pero sí que es cierto que desde el año 2012 ya estamos asistiendo a lo que en términos económicos se llama una japonización de la economía, es decir, un entorno macroeconómico de un crecimiento nulo o muy pequeño, con tasas de crecimiento económico, tasas de crecimiento del PIB por debajo del 2%, lo cual, bueno, pues son crecimientos ridículos, y tasas de crecimiento de la inflación, sin contar inflación descontando energía y materiales básicos, tasas de crecimiento de la inflación muy por debajo del 2, ¿no? Y esto es fundamentalmente porque existe un miedo, primero, del consumidor, de todos nosotros, a endeudarnos en exceso y por tanto ya no consumimos al mismo ritmo que antes. Esto se puede ver
y si tenéis más interés os puedo enviar documentación o bibliografía para ello, en el índice de masa monetaria que todos los meses publica el Banco Central Europeo. La masa monetaria es cómo se mueve el dinero que está en circulación, si se mueve mucho, se mueve poco, y este índice M3 de masa monetaria es un índice que está en mínimos históricos, ¿no? Es decir, que la gente no ha perdido el miedo a invertir, ¿no? O ha perdido el miedo a gastar, no consume tanto. Esto es algo que se da en Japón, por eso lo de japonización de la economía, ¿no? Y además porque el nivel de deuda de los países miembros de la Unión Europea es un nivel de deuda que, por ejemplo, en el caso de España, el nivel de porcentaje de deuda sobre el PIB, incluyendo los pasivos contingentes, que los pasivos contingentes fundamentalmente son bueno, pues aquellas, pues por ejemplo, las carreteras de pago, autovías, puertos, peajes, trenes, bueno, pasivos contingentes que no están en el balance del Estado porque no lo están, pero sí que son con dinero público. La deuda del Estado en España está por encima del 140% de ratio sobre el PIB. Un porcentaje de endeudamiento tan grande, si hay una subida de tipos de interés fuerte, y esto lo habréis oído hace años con lo que se llamaba la famosa prima de riesgo, atenaza el pago de intereses de un país porque cada vez paga más y cada vez tiene menos dinero para el día a día, ¿no? Ese nivel de deuda tan desmesurado que tienen todos los países, fundamentalmente la zona euro y Estados Unidos, Japón, hace que sea muy, muy difícil, si no hay inflación y si no hay consumo, subir los tipos de interés. Entonces, por tanto, lo que creemos es que los tipos de interés van a estar bajos bastante tiempo. Bastante tiempo no quiero decir 10 años, quiero decir 2, 3, 4 años podemos seguir viendo tasas de tipos de interés por debajo del 1%. Y esto, como yo considero que una hipoteca es un producto financiero, pues tenemos que aprovecharlo, porque no es lo mismo tener un tipo de interés del 0,86 más Euribor, teniendo en cuenta que el Euribor ahora está en el menos 0,4%, es decir, tener a partir del segundo año una tasa de pagar un tipo de interés del 0,4%, que pagar una tasa de interés, ¿vale?, del 1,60 o del 1,97. Estamos hablando de más de 100 puntos básicos de diferencia. Esto a 5 años se nota en una economía familiar y se nota en una letra hipotecaria, ¿vale? Hay muchas veces que nuestros clientes inmediatamente se van al tipo fijo. No me parece mal, porque es una buena medida para correr poco riesgo, ¿vale? Pero vuelvo a decir lo mismo, una hipoteca es un producto financiero y como producto financiero hay que aprovecharse los buenos momentos en los que el Euribor va a estar en estos niveles y cubrirse cuando el Euribor, la transferencia hipotecaria, esté en niveles más altos. Para eso no solamente existe la posibilidad de cambiar de hipoteca, sino que existen productos que nos permiten cubrir nuestro riesgo. Que eso normalmente lo desconocemos a la hora de hacer una hipoteca, que tenemos seguros que nos permiten, no seguros solamente de protección de pagos, que si queréis podríamos dedicarle algo de tiempo a esto, sino productos que nos permiten cubrir nuestro riesgo de tipo de interés, ¿no? Por lo tanto, a mí, la hipoteca tipo variable para perfiles buenos, con poco endeudamiento, perfiles que el loan to value, es decir, el porcentaje de financiación que vamos a pedir sobre la vivienda sea bajo, ¿vale? Pues yo lo recomendaría, ¿no? Y aquí estamos viendo como, por ejemplo, Targoban ofrece un tipo muy competitivo, 25 años, de 0,86, Kutxabank 0,89, pudiendo llegar incluso al 0,80, Openbank 0,95 más Euribor, la banca 0,99, Sabadell 0,99 más Euribor, ¿vale? Y aquí vemos, os he puesto, como digo, las mejores de septiembre de 2021, ¿vale? Insisto, a lo mejor mañana aparece Santander aquí, en el mes de octubre, ¿vale? Pero estas son las que hoy tienen los tipos más baratos a esta referencia de tiempo. Y aquí tenemos, desde nuestro punto de vista, perdonad, lo que os digo, la referencia del Euribor a 12 meses. Como veis, el estimado, insisto, y esto puede cambiar, porque hace 2 años llegó el COVID y no lo sabíamos, y un mogollón de cosas que pueden pasar. Como veis, sí que se ve una cierta revalorización del Euribor, del menos 0,50 en 2021 estimado al menos 0,26, pero como veis sigue estando negativo, ¿no? Por lo tanto, es un buen momento para endeudarse, porque, insisto, el tipo de referencia hipotecaria, el tipo en el que se prestan los bancos, sigue estando negativo y creo que va a estar negativo por mucho tiempo por esta situación macroeconómica que en Japón va camino de llevar 40 años. Y hasta aquí un poquito, bueno, este webinario, donde lo haremos una vez al mes. Todos los meses repasaremos cuáles son las mejores hipotecas y analizaremos distintos casos que nos queráis plantear, ¿no?
Para mí ha sido un placer este primer webinario, que insisto va a ser constante durante todo el año 2021 y el año 2022. Sí que es verdad que, insisto, lo que intento pedir es que tengáis, intentamos que con estos webinarios tengáis muy claro qué podemos hacer y qué no, ¿vale? Es decir, nosotros, el equipo de HIPO, nuestro sistema tecnológico aprende cada día, nuestro sistema tecnológico es el más potente a la hora de la digitalización hipotecaria de España, pero, insisto, cada producto hipotecario es un mundo y se requiere el estudio de profesionales que puedan mirar y ver qué es lo mejor para vosotros en cada momento. Así que con todo esto, pues nada, quedo a vuestra disposición para más dudas, más preguntas que tengáis. Sí, nos pregunta cuánto tiempo estimamos en una operación normal hasta la firma de la FEIN. Bien, siempre que la documentación que se nos presente sea correcta, y esto también depende mucho de nosotros, de que nos sepamos explicar y os ayudemos a recopilar toda esta documentación. Hay entidades más rápidas y entidades más lentas, ¿no? Pero más o menos los departamentos de riesgo están tardando entre 72 y 96 horas en contestar una vez que montamos la operación. Primero hay que montar la operación, hay que explicarle al banco qué queremos. Y una vez que se lo hemos explicado y la tenemos montada, entre 72 y 96 horas se aprueba el riesgo y entre 72 y 96 horas a partir de que y a partir de entre 72 y 96 horas a partir de que aprobemos el riesgo, se nos puede emitir la FEIN, ¿vale? Que tardará otras 72 horas más o menos. Por tanto, una operación bien montada en un periodo de entre 7 y 10 días podríamos tener la FEIN y desde ahí hay unos 21 días para firmar, ¿no? Pero insisto, el plazo medio de hipotecas son 45 días. También nos preguntan si al hacer una subrogación es posible añadir años, o sea, aumentar el plazo. Siempre que la edad del deudor hipotecario de los dos titulares a la hora de ampliar el plazo hipotecario no llegue a 75 años, aunque hay algunas entidades que lo amplían hasta 80, pocas, una o dos, sí es posible hacer una ampliación de plazo. Vale, y una última, si vale la pena contratar un seguro con el banco. Hombre, yo no soy el principal fan de los seguros, de vida. Creo que existen productos financieros que pueden cubrir nuestro riesgo de manera más barata. Es una decisión muy personal el contratar un seguro de vida. Lo que sí que puedo decir es que la contratación de un seguro de vida en un banco suele ser cara. Y suele ser bastante más cara que cuando nosotros cotizamos un seguro de vida por nuestra cuenta, ¿no? Por lo tanto, yo normalmente a mis clientes no se lo suelo recomendar, si puedo evitarlo. Pero volvemos a lo mismo, es que cuando pedimos una financiación hipotecaria, entramos en una negociación y hay veces que tenemos que sacrificar a un par de peones a corto plazo para conseguir llegar a nuestro objetivo. Y hay veces que para conseguir la financiación, pues si tenemos que, a pesar de que la ley de crédito hipotecario nos prohíbe a los bancos trabajar con vinculaciones y no lo hacen, pero hay veces que el banco nos pide ciertas prebendas para llegar a donde queremos, ¿no? Y como insisto, esto es un producto flexible que a lo largo de 30 años deberíais de cambiar una o dos veces, hay que moverse con criterios de oportunidad. Si puedo evitarlo, no. Es bueno tener un seguro de vida o no es lo más económicamente eficiente. Listo, Juanpe. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como os digo anteriormente, estas 5 casuísticas las trabajamos en HIPO. En HIPO estamos teniendo un ratio de éxito a la hora de plantear operaciones y firmarlas superior al 70% una vez que se monta bien la operación. También estamos con operaciones que yo creo que requieren un estudio un poquito más en profundidad, como son operaciones de nuevos residentes, y a lo largo de este año iremos
cada una de estas operaciones que veis aquí, más las hipotecas para no residentes, explicándolas individualmente, ¿vale? Porque todas tienen sus distintos criterios, no es lo mismo pedir una primera vivienda que una segunda vivienda, los ratios de endeudamiento no son los mismos, o una subrogación, una autopromoción, una cancelación, una inversión, y las vamos a ir explicando una a una. Hoy yo lo que quería, sobre todo, fundamentalmente, es explicaros lo que es una hipoteca, que creo que es importante, dónde estamos, qué es lo que hace HIPO, en qué os podemos ayudar y, sobre todo, cuáles son las mejores hipotecas, que insisto, esto es algo que vamos a hacer todos los meses en este momento, a las que podéis acceder con nosotros, insisto, en función de vuestro perfil de inversor. Así que nada, ha sido un placer. Gracias por la paciencia y por haberme escuchado y espero que os haya sido útil. Sí, de todas maneras, para cualquier duda, podéis escribirnos a hola@hipo, ahora escribiré el mail por aquí y estaremos encantados en contestar. Y además, deciros que el webinario está grabado, con lo cual, bueno, pues si nos lo pedís, evidentemente, tanto las diapositivas como el contenido del webinario podemos enviároslo. Ha sido un placer. Mi correo electrónico para cualquier duda que me queráis pedir, yo soy Juan Pedro Zamora y mi correo que podrá escribir mi compañera Claudia aquí es juanpedro@hipo.com, juanpedro@hipo.com. Ahí podéis escribirme o también a hola@hipo.com, hipo con 2 os, no se os olvide. Ahí me podéis escribir cualquier duda, cualquier pregunta y yo evidentemente, sin ningún tipo de compromiso, las comparto y os ayudo si os puedo ayudar. Muchísimas gracias por todo. Adiós.